Listo, entonces para dar inicio, quisiera presentar nuestro proyecto de investigación. Es un proyecto de investigación en curso, llevado con la Universidad de Cundinamarca en el grupo de investigación Sigma del grupo de semilleros GPA. Mm, Nuestra investigación está hecha por los estudiantes Jason Burgos, quien les está hablando Alejandro Ballesteros, y por la profesora Diana Karina López. La agenda que se va a llevar en esta presentación va en 6 partes. La primera es la introducción, después vamos a hablar un poquito de los antecedentes de la investigación en cuanto a la zona piloto, la metodología de investigación manejada, los resultados que se encontraron en la investigación, las conclusiones que se llevaron a estos resultados y la presentación de referencias que se utilizaron. Bueno, para hablar un poquito de introducción, vamos a hablar un poquito de la zona piloto. La zona piloto es Patio Bonito Nemocón. Es parte del municipio de Nemocón, ubicado en Cundinamarca. Esta zona se caracteriza por la gran cantidad de ladrilleras ubicadas en esta zona. Gran cantidad de estas ladrilleras han llevado sus actividades por décadas y el 90% de la población de esta zona piloto pertenece o su familia pertenece a estas ladrilleras. Entonces, es un tipo de como negocio familiar que se ha llevado durante décadas, se ha ido expandiendo, se ha llevado como al nivel en que se tiene hoy, pasado de la experiencia de los padres a los hijos. Pero en este momento las ladrilleras del municipio de Nemocón se encuentran como en un tipo de limitante, ya que el uso de carbón lo que hace es emitir es material particulado, lo que afecta directamente a lo que es la salud de las personas y lo que es contaminantes de vida corta. Los contaminantes de vida corta afectan todo lo que es, tanto a las personas como a la fauna y flora de la zona. Parte que tenemos que dar relevancia acá es que el carbón bituminoso utiliza alrededor del 30% de la capacidad del horno. Esto hace que pues, se pierda cantidad de producto que se podría obtener. Esto es de importancia ya que al realizar los productos se maneja como la quema y esta quema se realiza durante como un tiempo estimado de alrededor de 72 horas seguidas. Esto lo que hace es estar emitiendo alrededor de los contaminantes de las emisiones en cantidades que afectan más que todo a las personas que viven alrededor de la zona de las ladrilleras. Otra parte de relevancia acá es que por estas emisiones, entidades como la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, la CAR, han emitido como sanciones, han emitido cierres de compañías que generan emisiones, tanto en la zona de Cundinamarca como en la zona de Bogotá. Entonces, como con estas sanciones, como con estos llamados de atención, lo que se hace en esta zona es como limitar la producción, porque se dice que si ellos continúan realizando las actividades de la manera en la que se está haciendo y generando la cantidad de contaminantes que se está generando, lo que va a hacer es, pues primero se pueden generar cierres de compañías o multas millonarias, pues que al ser estas empresas familiares no cuentan con los recursos para, pues como para poder suplirlas de cierta manera. Listo, hacia la parte de los antecedentes que se tienen, miramos que la mayoría de las investigaciones que se utilizan en el contexto de esto van ubicadas hacia áreas de maestrías y doctorados, puesto que el cómo realizar un prototipo de horno ladrillero es una cuestión difícil por la cantidad de energía y por la cantidad de emisiones que se tienen. Entonces, la primera es el diseño, construcción y evaluación de un horno MK3 para la construcción de ladrillos. Esta investigación se da hacia la parte de México. Y el otro es el prototipo de horno solar para la cocción sustentable de ladrillo de arcilla en Tonalá, Jalisco. Estas dos investigaciones nos dieron un paso a cómo deberíamos llevar este prototipo, puesto que en la mayoría de estos se utilizaban ya sea energías alternativas biomásicas o energías alternativas solares convencionales. Cuando nosotros hicimos como el desarrollo en cuanto a las capacidades que se tenían, como pudimos notar que estas no cumplían en total las necesidades energéticas que tenían un horno ladrillero y un ladrillo para cumplir con las cualidades que se tenían en cuanto a las normas técnicas colombianas de creación de ladrillos. Entonces, con esto se tiene que, a partir de la obtención y recolección de datos de todas las investigaciones,
se permitió encontrar como cuáles han aportado material en cómo resolver problemáticas hacia el problema investigativo, puesto que la zona de Patio Bonito Nemocón en este momento se encuentra clasificada como zona roja o zona de emisiones contaminantes graves, pues la mayoría de la población de la zona está sufriendo de problemas respiratorios y de problemas en cuanto a toda la parte de la columna por el cargar ladrillos. Bueno, ya entrando como de lleno en la investigación y en lo que nosotros realizamos, esta investigación se basó en la metodología de Design Thinking. Esto lo basamos en tres fases de desarrollo. La primera, integración de gestión documental. Bueno, acá en la primera fase lo que nosotros buscamos hacer fue hallar un compilado en cuanto a toda la información académica que se encontraba en cuanto a la zona piloto, en cuanto a las energías alternativas, a sus capacidades, a las maneras de generación, a cuáles cumplían con las características. Normalmente para que funcione un horno ladrillero se necesitan alrededor de 7.200 kilocalorías. Entonces lo que hicimos acá fue una conversión energética en cuanto a los vatios hora que producía cada energía alternativa para con ello generar cuáles podrían cumplir las necesidades. Se vio que la mayoría de las energías alternativas que cumplían con las necesidades eran las eólicas, las mareomotrices y las energías solares. Pero las energías eólicas y mareomotrices tenían unas capacidades mayores de generación. Parte importante de esto es que cuando miramos toda la integración de gestión documental, se encontró que necesitamos hacer un análisis más profundo, puesto que la zona de Patio Bonito Nemocón es una zona mayormente desértica, ya que son zonas en donde se hacen actividades mineras, como la extracción de arcilla utilizada para los ladrillos. Aquí es cuando se encontró que se hizo un análisis en cuanto a la fuerza de viento. Normalmente para que un aerogenerador funcione se necesitan alrededor de 10 kilómetros hora en fuerza de viento para que funcione. Pero en esta última semana, desde el 2 hasta el 6 de octubre, se han encontrado fuerzas de viento entre 3 y 5 kilómetros kilómetros hora en fuerza de aire en Patio Bonito Nemocón, diciéndonos que aunque la energía eólica produzca las cantidades energéticas que necesitamos, el hecho de que no haya la suficiente fuerza no va a permitir el funcionamiento. La energía mareomotriz, vimos que para que una energía mareomotriz funcione, se necesita un caudal de alrededor de 15 metros cúbicos sobre segundo. Y cuando se hizo el análisis de las como fuentes hídricas cercanas a Patio Bonito Nemocón, se encontró lo que fue el río Bogotá, pero el río Bogotá tiene un caudal de solo 10 metros cúbicos sobre segundo. Esto significa que tampoco cumple con las necesidades. Además que el río Bogotá se encuentra a 118 kilómetros de la zona de estudio, lo que significaría que llevar toda la energía creada hasta ese punto sería un poco inconveniente para la compañía, ya que incrementaría los costos y lo que queremos es como disminuir como esta parte. Entonces, se hizo un análisis de los tipos de energías alternativas como basadas en las solares. Se encontraron dos tipos de energías, que son las convencionales, que son las que más se conocen como son los paneles solares, las capas solares, como las normales. Pero se encontraron energías alternativas no convencionales, basados en energía fotovoltaica solar, como son los globos solares, los globos termosolares, que son como placas redondas en las cuales se absorbe mayor energía. Se encontró que como una placa solar absorbe alrededor de 350 kilocalorías. En cambio, un globo solar o una energía alternativa no convencional absorbe alrededor de 430, esto dándonos una mayor capacidad para la generación de ladrillos. Aquí, hacia la segunda parte de la investigación, lo que se realizó fue mirar como cuáles eran las herramientas que se utilizaban en el algoritmo de exploración para saber qué otras posibilidades también había. Entonces se miraron el uso de quemadores para las compañías, que son básicamente lanzallamas que generan que la quema se haga mucho más rápido. Capacitores, que es un tipo de máquina que hace que no se utilice tanto carbón, pero que aún así genera contaminantes. Lavadores de gases, que es un tipo de regaderas, que lo que hacen es, al final de la quema, pasar una lluvia que elimina todos los gases. Condensadores, que son materiales que se utilizan junto al ladrillo para hacer que este se queme más rápido.
el cambio del tipo de horno, puesto que en estas compañías se utilizan hornos de fuego dormido, que son los más rudimentarios, cuando hay hornos colmena o hay hornos muy industrializados, pero que tienen costos muy altos, que estas compañías, a los que estas compañías no pueden acceder. Y el último fue el uso de energías alternativas. Con esto se hicieron, obviamente, todo lo que fueron los estudios, tanto de situación externa como interna, para la aplicación de las diferentes alternativas, tanto en la compañía como en las demás ladrilleras de la zona piloto. Nosotros basamos esta en una ladrillera en específico llamada Eucalipto en esta zona, que es una de las más rudimentarias que hay, con uno de los hornos más antiguos, que obtiene alrededor de 64,000 ladrillos en cada cosecha. Ya con base en esto, ya teniendo en claro que como que la opción que se creyó desde el principio, que fuera el uso de energías alternativas no convencionales, siendo el globo solar, era el correcto, era el que mejor aplicaba y era el que mejor cumplía con las necesidades y como que mejoraba las limitantes y aprovechaba las oportunidades, ya se pasó a la fase 3, que fue el diseño de modelaciones. Buenos días para todos. En la fase número 3, que es la originación de modelaciones del prototipado, lo que se busca es principalmente en base a la investigación que se ha realizado en curso, y mirando cada una de las variables que se encontraron y cada una de las perspectivas que se pudieron tomar en cuenta. Ir desglosando y se fue realizando el prototipado en varios software. Principalmente se realizó la ideación en papel y lápiz para después pasarlo de manera más profesional a un software como lo es AutoCAD. Acá se encontraron las diferentes vistas que debería tener este prototipo. Con esto encontramos las formas físicas que va a tener el prototipo. Adicional a eso, vamos pensando en los materiales que debe tener este prototipado en base a todas las investigaciones que hemos encontrado, en cómo se ha desarrollado, cómo lo han manifestado los diferentes autores y cómo nosotros podemos ayudarnos y guiarnos de esas investigaciones para poder realizar ese prototipo y que sea funcional, que su estructura sea útil y que nos pueda servir para la intención que es la sustitución del carbón bituminoso. Lo que se busca también es representar el prototipado de manera 3D, en un software de modelación 3D como lo es Solid Edge y SketchUp. Se trabajó principalmente en SketchUp para poder visualizar el prototipado de manera, digamos que remota también, mediante un archivo, que las personas puedan visualizar los componentes desde su dispositivo móvil, acercando el dispositivo, claro está, para mirar todas las características que este va a tener. En Solid lo que se busca es realizar la simulación de los movimientos que va a tener dicho prototipo, conocer el funcionamiento, cómo se va a ejecutar. Entre ellos encontramos que los materiales que deben emplear principalmente es cobre, debido a sus componentes lo hacen muy resistente a las medidas de calor, lo que nos va a transmitir el calor o los grados Celsius que necesitamos para la cocción de los ladrillos van a ser resistencias calóricas. Encontramos que las resistencias calóricas nos van a generar alrededor de entre 800 y 1300 grados Celsius, lo cual nos indica que es posible cocinar un ladrillo. Del mismo modo, como lo ha mencionado mi compañero Alejandro, se busca que mediante la energía solar no convencional que se va a implementar en este caso, que es el globo solar, nos transmita esta energía a una batería con el fin de almacenar la energía necesaria para que nuestro prototipo funcione, digamos, de manera continua en los horarios de noche donde nos encuentre el sol. Digamos que nos lanzamos hacia el tema del globo solar debido a que tiene muchísima más, digamos que ganancia a poder calórico que un panel solar convencional. Adicional a esto, gracias a su forma cóncava, lo que hace que cualquier rayo solar que ingrese al globo solar vaya directamente a lo que es el panel de este y que nos genere la energía solar necesaria y requerida para el funcionamiento del globo. Debido a que los paneles solares nos dan aproximadamente entre 300 kilocalorías para que nos funcione de manera óptima solamente cuando el sol está dándoles directamente. En este caso, por la zona donde nos vamos a ubicar, es un terreno desértico, como dice mi compañero, y es abierto. Cualquier rayo solar que llegue va a llegar al globo solar y va a hacer que sea mucho más eficiente. Esto, por consiguiente, nos va a llevar
que la energía se almacene, que se distribuya hacia el tema de las resistencias, que nos genere el calor, y adicional a eso, con este prototipo creamos un cajón que solamente va a funcionar cuando se introduzca el cajón en su totalidad y haga contacto con el sistema eléctrico para que de esta manera solamente funcione cuando se está el horno cerrado. De igual manera, digamos que contamos con materiales como lo es el cobre, los ladrillos, material térmico que nos evite los accidentes para los trabajadores y para su manipulación como es la madera. Y esto sería como tal el diseño, el prototipo, la originación y el paso a paso de cómo se ha realizado. No te escuchas, Alejo. Listo, ya parte de la siguiente parte de la que se va a estar tomando es ya los resultados de investigación. Entonces, los resultados de investigación se dan, pues en la primera fue toda la parte de la recolección del cumplimiento de necesidades, basado en la zona piloto, porque muchas veces, digamos, gran cantidad como los limitantes van a ser parte de costo, puesto que, digamos, gran cantidad de los costos de producción que se manejan van dados hacia el carbón bituminoso, puesto que este representa el 24% de los costos totales que se dan en la producción de los ladrillos. La siguiente parte, esa es la parte de la implementación de tecnología nueva, puesto que ya se ha intentado en diferentes empresas de esta zona adaptarse a nuevos procesos, a nuevos modos de producción, pero como la gente lleva haciendo estas actividades por tantas décadas, obviamente se encuentra esa resistencia a realizar este tipo de actividades. Ya la siguiente parte que hicimos acá fue el cumplimiento de características, que fue lo que se habló en cuanto a las energías alternativas, en cuanto a las capacidades que se tenían en cuanto a la implementación que se tenían ahí, llevando a la parte de cumplimientos energéticos, que era toda la parte de ver cuáles eran las kilocalorías necesarias para que se pudiera cocinar un ladrillo. Se utilizó la fórmula de cocción de un solo ladrillo, basado en la investigación de 2008 de Kahn, en donde se realizó un estudio que era ¿cuántos vatios se utilizaban para cocinar un ladrillo? Que son alrededor de 652 por la cantidad de ladrillos que se iban a cocinar, dividido en la cantidad de horas que se tenían de capacidad de energía solar, esto dándonos un total de 71 kilocalorías para producir un solo ladrillo. Esto significando que cualquiera de las energías alternativas que se utilizaran podrían llegar a cocinar un ladrillo de forma que se cumplan con las normas técnicas colombianas. Aquí parte importante de esto es la manera en que se pudo como mirar como cuánto era el proceso de incremento que se podría obtener al incluir las energías alternativas. Como ya lo nombré, en un horno ladrillero se utiliza alrededor del 30% de la capacidad total del horno solo para lo que es el carbón bituminoso. Con la inclusión de los materiales que ha nombrado mi compañero, lo que se logró con esto fue reducir esta capacidad a que solo el 10% del horno se utilizara para estos materiales. Normalmente, si se utilizara el 100% del horno, Dime. Sí, te quiero pedir un favor y es que, dadas las condiciones de tiempo y la riqueza de lo que tú, Diego Alejandro y Jason nos están compartiendo, pudieses redondear en 3 o 4 minutos el ejercicio, porque nos están explicando la parte muy técnica. Si quieren un poco, esa parte la podríamos trabajar seguramente leyendo y cierren un poco sus ejercicios de conclusión. Muchas gracias. Dale, perfecto. Bueno, entonces, hacia lo que iba un poquito acá es que, bueno, como la parte fundamental de nuestra investigación era ver en cuánto se podría incrementar esta producción como de ladrillos, en cuanto a las capacidades que tenían. Con las capacidades se vio que el incremento era del 5,26% del total. Esto llevándonos a la parte del prototipado, que fue lo que nombró ya mi compañero. Y ya con base en eso, ya nos vamos a un poquito a las conclusiones. Entonces, la primera es la mejora basada en la sustitución de energías renovables. Esto pues, ya que queremos que las personas dedicadas a esta producción puedan seguir realizando sus actividades.
puesto que es básicamente el sustento que ellos tienen. La zona de Patio Bonito es una zona rural, es una zona con personas que han vivido toda su vida y que han vivido con sus características, que han vivido con la misma producción por años, entonces aunque se entiende que las entidades quieran mejorar la calidad de vida de las personas, el cierre de las empresas no la va a mejorar. Entonces lo que buscamos es una forma en la que estos puedan generar nuevas alternativas en las cuales puedan como cumplir con las necesidades que ellos tienen para el cumplimiento de la creación de su producto, como con el cumplimiento de las leyes, de los limitantes y demás que dan los entes. El incremento en la capacidad de producción dado el cambio de combustible que se utiliza, y ya así más o menos dándonos unos lineamientos en objetivos ya para que la ladrillera Eucalipto encuentre la generación de capacidades energéticas con el uso de energías alternativas y así se cumplan las necesidades en términos de producción, de costos, de cumplimientos y pues en normativas ambientales y así mejorando la situación de las personas que consideramos es parte importante, o sea, que tanto mejore la productividad de la compañía como mejore la calidad de vida, como mejore también la parte de costos de la compañía, puesto que se encontró en todo lo que fue el estudio contable que se obtiene un costo-beneficio al finalizar de 1,86. Entonces, ya esa sería como toda la parte de investigación, ya sería como la parte de las referencias que se utilizaron para el proyecto y muchas gracias por escucharnos.